Primero lo primero, cuando estamos hablando de prematurez, y busqué algunas de estos slides viejos justamente de gusto, porque hay cosas que no han cambiado. En la historia de la humanidad hay que remontarse mucho para encontrar vivencias de los recién nacidos. Sí sobre los ancianos, porque los ancianos eran la sabiduría. También muchas veces sobre los líderes de las tribus, la mujer en un segundo lugar, y en un tercer y último lugar, los recién nacidos. Ni que hablar los recién nacidos cuando nacían antes de tiempo. Eran prácticamente situaciones que se descartaban. Encontramos algunas referencias históricas, principalmente a nivel monárquica, cuando por tema, justamente, necesitaban tener sus sucesores. Y ahí es donde se hacía un poco más de énfasis en el embarazo, para que culminara con un posible sucesor. Ahí hay algunas interesantes referencias con respecto al recién nacido. Pero también es cierto que muchos recién nacidos, a pesar de haber sido prematuros, sobrevivieron. Y son muchos, muchos. Aquí pusimos 5 o 6, como para que ustedes tengan alguna idea de que muchos de estos prematuros, alguien hizo mucho para que sobrevivieran. Si no, no hubieran aportado lo que aportaron a la humanidad toda. Obviamente un Voltaire, un Goethe, un Picasso, alguien, un familiar, alguien estaba cerca y dijo, bueno, vamos a hacer algo por este prematuro que indudablemente quiere vivir. Y también ustedes ven hasta premios Nobel. Obviamente referentes de la ciencia, de la academia, de la cultura, de la danza, que marcaron muchas veces, bueno, pero esos prematuros no quedaron tan mal. Muchos prematuros no vivieron, obviamente, muchos no vivieron. Y hubo uno que no vivió y que también nos marcó mucho, yo les diría, a la humanidad. Porque en ese momento, Patrick, en 1963, era el hijo del presidente de los Estados Unidos. Y murió prematuro, pesando 2,1 kilos, cuando faltaban 5 semanas. Hoy, que muera un prematuro de 2,1 kilos, ¿qué pasó? Y fíjense que estamos hablando de 60 años atrás nada más. En la potencia que estamos hablando, fue muy poco lo que se le pudo brindar. Esa dificultad respiratoria transicional, la membrana hialina, lo colocaron en una cámara hiperbárica, porque era muy poco lo que había para poder sobrevivir. Indudablemente ese niño hoy, a las 48 o 72 horas, estaba con la madre. ¿Qué quiere decir? Que avanzó muchísimo la neonatología en estos años y él fue fundamental para que a nivel de la industria, la tecnología, la capacitación, el mundo mirara a los prematuros. Este hecho quedó un poquito dejado de lado porque 3 meses después, 103 días exactamente, falleció el padre, el presidente de los Estados Unidos, bueno, en el asesinato que todos recordamos. Y brevemente, y forma parte de nuestra historia, muchos hospitales se dedicaron a adultos y obviamente las guerras marcaron muchos adultos, pero son realmente 150, 170 años atrás donde empezamos a encontrar que hay un lugar para internar a los recién nacidos en el mundo. Y allí tenemos a Francia, París, estamos hablando de 150 años, donde había un lugar donde por lo menos a los recién nacidos le ofrecieran algo de calor. Y digo de calor porque aún no estaba ni siquiera en el pensamiento ponerlos dentro de una incubadora. Y los neonatólogos realmente venimos de los obstetras. Profesor Cuadro, a nivel internacional y también en nuestro país. Es tanto lo que le debemos. Fíjense ustedes que Tarnier, un célebre maestro de la obstetricia francesa, fue el que patentó la primera incubadora cerrada. Y fue muy interesante, esto es brevemente, porque él en un momento dado paseó por un zoológico y encontró una funcionaria que se encargaba de tener los huevitos de los pájaros en una cámara calentita que la calentaba obviamente con agua caliente. Y ahí también empezó a ver de que esa posibilidad de calentar pichones podría serle útil. La contrató, se la llevó y empezó a hacer lo que fue la primera incubadora, que estamos hablando de 1870, en donde ustedes pueden ver que el agua caliente que está abajo permite de alguna manera ascender y ahí colocar a los recién nacidos, sobre todo los que nacieron antes de tiempo.
Eso, el calor, fue un antes y después en la sobrevida de los recién nacidos. Y muchos obstetras, discípulos también, continuaron el trabajo de la neonatología preocupándose por los recién nacidos. Y ahí se expandió, empezaron a haber escritos a nivel de enfermería neonatal. Un antes y un después. Un antes y un después. Si hay alguien que nos ha enseñado en décadas y en siglos, ha sido enfermería. Y también sirvió para que se conocieran y se hicieran ferias en Nueva York, en distintos lugares, en donde mostraban las incubadoras, ya de otra manera, con los niños adentro. Cuando nosotros estamos hablando de la neonatología, estamos hablando de 100 años, 110 años. Y aquí hay pilares que ustedes seguramente recordarán a Apgar, que obviamente no era una neonatóloga, era una anestesista. Clarisa me parece que anda por acá, la vi. Anestesista, pilar en su época, como eres tú, Clarisa, en la neonatología neonatal de nuestra época, siguiendo los pasos de nuestro querido Pedro Ventoso. En América han habido muchos, en Chile, en Argentina, bueno, profesor Tapia, muchos, pero alguien cambió a nivel latinoamericano y en Estados Unidos, como fue el profesor Ancalari. Chileno, que vive hace muchos años en Estados Unidos y cambió la neonatología contemporánea, y a Uruguay y por Uruguay hemos aprendido mucho de él y le debemos mucho. Pero Uruguay, los pediatras del siglo anterior sí agarraron la posta de la neonatología. Y ahí tenemos que nombrar a varios pediatras y obstetras. Oves Poleri, ni que hablar, con los equipos de fototerapia en Uruguay y en el mundo, Oves Poleri. Y después, ¿qué voy a decir de los profesores Hermógenes Álvarez y Roberto Caldero García? Pilares de la perinatología. Pensar en el recién nacido debe pensarse antes en el feto. Para conocer al recién nacido debemos conocer al feto. Y ahí es el clic del neonatólogo, la importancia de la perinatología. Y si tendremos nosotros a quien agradecer, que fue un antes y un después, los profesores Peña y Miguel Martel. Creo que todos los que estamos dentro de la pediatría y de la neonatología le debemos muchísimo, que por suerte son contemporáneos y aún los tenemos como referente. Y cuando un profesor además es amigo, pasa a ser un maestro. Por lo tanto, a ellos, tanto a Miguel como al profe Peña, le debemos mucho. Ni que hablar en el Padre Rosell, ni que hablar de nuestra fundación, Anita, Daniel, Graciela, todos los que participaron y participarán, presidentes, expresidentes, directivos. Si tendremos que agradecer lo que ellos han hecho por nuestro país y por nuestro Pereira. Siempre hablamos de lo mismo. En Uruguay nacen pocos niños, creo que lo hemos hablado hace años este tema. No es un tema de Uruguay solo, no es un tema de Uruguay, no es que seamos una isla. Pasa en Latinoamérica, pasa en Europa, pasa en Japón, está pasando ahora en India. Son múltiples las causas. Pero les quería mostrar esto, de los últimos 120 años de nacimientos. Fíjense ustedes, en 1900 andábamos en 30 y algún mil. 1900. Subimos llegar hasta 60.000. En este momento, no sé este año que andaremos en 34.000, pero de seguir así, en 1 o 2 años vamos a llegar a la misma cifra de 1900. Para que tengamos una idea de lo que significa el número de nacimiento y ni que hablar, las políticas que como país tenemos que cambiar para de alguna manera saber hacia dónde vamos. Y para eso tenemos que saber de dónde venimos. Hay temas culturales, decisiones de nuestras parejas, de las mujeres, en tener menos hijos y más tardíamente. Hay que respetarlas. Deberemos ver qué otras causas podemos cambiar para de alguna manera tener los nacimientos que el país y nuestras parejas y nuestras mujeres deseen tener. Y creo que ese es el tema, comprender los momentos que estamos viviendo son muy diferentes a décadas anteriores. Y como son tan pocos los recién nacidos, sí tendremos que cuidarlos. Cuando estamos hablando, esta es una clásica, 122 años de mortalidad infantil. Una clásica, ¿por qué? Porque si ustedes ven qué ha pasado en las primeras 50, 60 años del siglo anterior para descender esa mortalidad infantil que fue del 100 por 1000.
Y estamos hablando de la aparición de vacunas, de antibióticos, estamos hablando de saneamiento, agua potable, higiene, medios que permitieron a nivel comunitario mejorar la calidad de vida de nuestras familias y por ende mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Luego, la segunda mitad del siglo anterior, y ahí sí, la fuerte presencia a través de todos nuestros pediatras, los profesores y los actuales, de cómo han trabajado todo lo que tiene que ver con las infecciones. Y aquí hay referentes al respecto, en la parte respiratoria, en la parte digestiva. Recuerden ustedes, algunos, cuando nosotros éramos residentes por noche, y bueno, fallecían 1 o 2 recién nacidos de diarreas. Hoy llega a fallecer un recién nacido de diarrea, y les puedo asegurar que se hace un ateneo. ¿Por qué murió este niño? Han sido tantos y tan buenos los cambios que hemos tenido en el país, que a veces por ver cortos plazos y por querer adueñarnos de en esos cortos plazos los logros, no estamos viendo la película entera. Si tendremos que deberle a todos los que han pasado antes para llegar a tener los indicadores que tenemos nosotros. Y cuando estamos hablando de nuestro Perea Rosell, recordamos todos aquí, con Cuadro, con Peña, con Jutín, con Octavio, la cantidad de giras que hicimos en el interior. Estamos hablando de la década del 80 y pico, 90. La regionalización. Estamos hablando de una mortalidad infantil que andaba en el 23 por 1000. Cuando bajamos a 19 por 1000, me acuerdo como si fuera hoy. Lo festejamos como si hubiera sido, bueno, un triunfo en este momento. Y pasaron muchas administraciones y todas han colaborado y han sido partícipe de estos logros. Pero sí queremos decir algo. Veíamos a Chile, Costa Rica y Cuba con cifras que eran inalcanzables. Lo que se ha hecho en estos 30 años, 25 años, y fíjense en estos últimos años, acá en el Perea Rosell, llegamos al 5 por 1000 de mortalidad neonatal. Era una cifra que realmente era muy difícil de creer hace 20, 25 años atrás. Muchos de los aquí presentes, de los que no están, muchos tienen que ver con esto. Pero indudablemente, la parte obstétrica, la parte prenatal, sí tendrá que ver. Y si ustedes ven arriba, donde dice, bueno, justo está de verde allá al final, 5 por 1000 y abajo 2 por 1000, gracias. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 2 por 1000 son la mortalidad de inviables a la vida extrauterina, a cráneos, a encéfalos, a genesas renales. Si nosotros esos niños que normalmente los acompañamos en un buen morir junto con la familia, si tendremos que hablar de cuidado paliativo, lo que ha sido pilar este hospital, si nosotros no contáramos a esos niños porque realmente no ingresan, no se le da asistencia médica, sí se le da nutrición afectiva, estamos hablando de un 3 por 1000. Realmente son cifras que nos tienen que llegar de orgullo verlas hoy como una realidad. La siguiente. Han pasado mucho en estos 40 años. Esto es algo que sí nos tenemos que quedar claro y sobre todo para los jóvenes. En la década del 70 estaba el centro prematuro. Yo sé que algunos lo recuerdan. Era un lugar donde iban los prematuros 2 kilos 300, 2 kilos 400, 2 kilos. Y quedaban para que cada uno pudiera tener un poquito de calor uno al lado del otro. Pasaba un pediatra, pasaba me acuerdo de Malinger y de tantos otros. Y se le daba lo poco que se le podía dar. Muchas veces se tenían que ir, cerraban la puerta con llave y volvían horas después. Estaban uno al lado del otro. Recuerdo una foto, la quise buscar y no la encontré, en donde cada uno le chupaba el pelito del adelante. Eso era el centro prematuro y dentro de todo tuvo también su impacto porque nacían en los hospitales y no había dónde mandarlos. Después vino algo fundamental, la recepción. El hecho de que alguien recepcionara un recién nacido cambió. El hecho que fuera con la madre, antes se separaban, que fuera con la madre, el apego piel a piel, lactancia precoz, cambió, eso solo cambió. Y ya la mortalidad no era el riesgo de los 2.500, pasamos a ser más adelante el riesgo de los 2.000. Y aquí sí hay muchos que han vivido estas etapas. Empieza el área de las cuidadas especiales pediátricas,
neonatales, inicia la asistencia ventilatoria. Quique, que está por ahí, recuerdo la primera dosis de surfactante que se dio en el sanatorio, en el hospital italiano. Algo que hoy por hoy, hacer surfactante forma parte del tratamiento de cualquiera. A pesar de tu juventud, Quique. La siguiente. Y después tuvimos algo muy importante, que fue el manejo de los niños de 1.500 a 2.000 gramos. Empezamos a conocerlos, porque antes veíamos un niño de 1.500 y no sabíamos qué hacer con ellos. Empezar a conocer al prematuro. Empezar a aprender de nuestros errores. Y empezar a trabajar en equipo. Con los tetras, con parteras, con enfermería. Y luego empezamos a decir, bueno, pero si se salvan los de 1,5 kilos, ¿por qué no los de 1 kilo? Y los de 1 kilo era casi imposible que se salvaran. Y ese fue el desafío de los 2000. Y ahí empezaron los obstetras, el diagnóstico prenatal, la imagenología, el diagnóstico, el sacarlo antes de tiempo si no se moría adentro. Y obviamente el intensivismo. Neonatal, con equipamiento, con capacitación, pero sobre todo enfermería. No hay mejor equipo que el personal de enfermería. En el 2010, si nosotros avanzamos, no te preocupes si no pasa, en el 2010 empezamos a decir, bueno, pero si sobreviven los de 1 kilo, ¿por qué no los de 750? Y ahí empieza una etapa que sí, la están viviendo todos en este momento. Hoy por hoy, Ana, todo lo que tiene que ver con el intervencionismo fetal, algo que era impensable hace unos años, lo veíamos en España, en Estados Unidos, hoy lo está haciendo el Perea Rosell. Y dijimos en el 2020, hace poquito, bueno, entonces ahora pasamos a los de 600 gramos. Y es hoy nuestro desafío. Pero la sobrevida de 650 gramos es ya del 65%, de ahí a la próxima etapa, que son 750. Nuestro problema es de 650 a 550. Pero hoy nos preguntamos, si nos hubiéramos detenido hace 40 años atrás y no hubiéramos avanzado para reanimar al de 2.000 gramos, ¿cuál hubiera sido el límite? Y también es importante, ¿cómo quedan estos niños? Estos recién nacidos menos de 1,5 kilos, en nuestro país, el 75% queda sin ninguna secuela. El seguimiento, algo tan importante, veo a compañeras queridas que han dedicado años de su vida al seguimiento. El CTI no termina cuando el niño se va de alta. El CTI se termina cuando el niño se ingresa por su comunidad y también a la escuela. Y encontramos que hay un 20% que queda con secuelas leve-moderadas y hay un 5% que queda con secuelas severas. ¿Cuál será el riesgo para el 2030? ¿Nos paramos en 600? ¿Nos paramos en 500? La fortaleza, sin ninguna duda. La obstetricia perinatal de este hospital es realmente un referente a nivel país. Nuestros maestros, nuestros profesores y los actuales es un adelanto que nos ha permitido muchos de estos avances que hemos comentado. La capacitación. Aquí veo compañeras, docentes, residentes que he tenido el privilegio de integrar durante todos estos años el grupo con ellas y con ellos, el haber aprendido como he aprendido diariamente, la capacitación de ustedes. La enorme mayoría se han capacitado, muchos y muchas fuera del país y vienen, porque ha sido un estímulo que por suerte han agarrado ese desafío. Y han estado en lugares donde antes por distintos motivos era muy difícil. Y hoy por hoy se envían permanentemente mensajes, Nueva York, Miami, Roma, París, Barcelona, con referentes mundiales. La tecnología, el equipamiento. Acá en el Pereira, realmente lo que se ha logrado, y ahora lo vamos a mostrar en el equipamiento y tecnología, ha sido pionero y ha servido para que muchas instituciones también lo tengan, y bienvenido sea eso. Área edilicia. Si hay algo que importa para tener un buen ambiente laboral, el clima laboral, es que estén confortables. Recordamos la media hora de enfermería cuando se tenía que ir a un rinconcito en la media hora libre, ahí donde trabajaba un rincón, y a veces tomaba el mate. O recordamos cuando nos teníamos que tirar un ratito en un sofá, llamémoslo de alguna manera, porque no había nada. Obviamente nos íbamos de la guardia y no había dónde bañarse.
Pero no hablo solo de Pereira, ¿eh? Hay montones de lugares donde el cuarto médico estaba prácticamente dentro del CTI. Fíjense en ustedes lo que es hoy. Lo que es hoy. Esto es un orgullo. Un orgullo. Uno dice esto, pero ¿esto dónde es? ¿Es en Uruguay? Bueno, acá tienen lugares donde trabajar adecuadamente. El equipo, la tecnología y la capacitación. La capacitación. No cualquiera maneja toda esta tecnología como manejan esta gente, esta bestia de gente joven que ha venido, nos superó por lejos. Y qué lindo que es eso. Queda un equipo realmente sensacional. Y van a ver en cada uno de esos lugares, allá, el área de enfermería. Hoy la media hora la hacen en ese lugar, en donde pueden estar tranquilas, pueden desayunar, un lugar que realmente no solamente es digno, es lo que necesitan para mantener esos ambientes. Las salas de nacer como las que hemos visto en estos años, realmente son logros que han permitido humanizar la atención perinatal y llevar la asistencia a un domicilio o a un hogar como son estos. Y cambia la manera que uno viene a trabajar. Cuando nosotros hablamos de muchas instituciones, tendría que hablar de muchas. Aquí simplemente pusimos algunas de ellas porque han tenido mucho que ver en estos logros, mucho que ver. Ni que hablar las fundaciones. Del Álvarez Caldero se ha hablado, bueno, no puedo ser objetivo con ella. Fundación Canguro. Fundación Canguro, hoy Pamela no pudo estar, su presidenta. El eterno agradecimiento a esa legión que tienen de canguros y canguras por todo lo que han logrado dar en nutrición afectiva a tantos niños que por diferentes motivos no pueden estar con su núcleo familiar. Será un día, 5 días, un mes o 2 meses. Pero el tiempo que estén, que no es el que queremos que quede en el hospital, pero lamentablemente no podemos tener lugares como familias tan rápido, de acogida, en ese periodo ha sido un antes y un después. Y eso es invertir en calidad de vida. Eso es invertir en disminuir la violencia en la niñez y en la adolescencia. Porque de entrada tiene lo que todos los niños deberían tener, que es el amor, el abrazo y principalmente cuando no está la madre. Y después un montón de instituciones. Recién estaba hablando con Nicolás, lo que fue la ZUMPI, que está para cumplir 30 años. Sociólogo de neonatología y pediatría intensiva, qué baluarte. Qué baluarte en su momento fue fundamental para muchos de los logros que hoy muchos disfrutan. La socióloga de pediatría, ¿qué voy a decir? Nada, formo parte de ella, tengo amigos, amigas, Mónica me mandó un mensaje precioso, la presidenta, está Walter en este momento, bueno, hay tantos amigos, amigas que son los que lideran conductas en nuestro país. Conductas y también éticas de las conductas. Que hablar de la SUNEO, muy reciente, donde hay muchos de los que están aquí que la están liderando, gente joven. Y después, ¿por qué puse Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial? Porque claro que sí, las políticas de país se deben ir conquistando y avanzando a medida que uno va mostrando los logros. Cuando hay algo que funciona bien, ese logro lo agarra como país la administración que esté de turno y de alguna manera golpeamos puertas. Si habremos golpeado puertas para conseguir cosas. Hay miles de anécdotas. Recuerdo una, si me permiten, cuando fuimos con 2 personas que están acá en este momento a golpear una puerta para manguear, porque cuando nos vemos, y veíamos que la persona, gerente de una cadena de almacenes, la más grande que hubo en el país, proveniente de España, de décadas, y el gerente no nos daba corte. Y miraba el teléfono y hablaba y conversaba. Y nosotros nos mirábamos, ¿qué pasa acá? Y en un momento dado alguien dijo, fulanito, pero si quiere nos vamos. Y la persona reaccionó, no, disculpa, apagó el teléfono. A las 48 horas en todos los diarios apareció que había quebrado esa tremenda cadena de almacenes mayoritarios del país y nosotros habíamos ido a manguearlo.
Bueno, si tendremos anécdotas de esas. Y después, instituciones. Instituciones como ven allí, obviamente la facultad. Que hoy esté aquí nuestro decano, yo sé que también lo hace por vínculo de amistad, pero institucionalmente solo agradecer. Cuando nosotros estamos hablando del Poder Judicial, si tendrá que ver con todo lo que la dirección y los mandos medios permanentemente están con la parte jurídica y judicial. La cantidad de veces que nos reunimos con tantos, bueno, todos han aportado en todas las administraciones. Y todas las que ven allí, escuela de partera, nutrición, Ruandi, bueno, UNICEF, realmente ha sido tanto lo que han trabajado para lograr lo que hoy tenemos. No quisiera dejar de nombrar, por eso es que están muchas así descritas. O sea que han sido muchos los logros. Hay desafíos, hay desafíos. Si nosotros entendemos que un prematuro es solamente un recién nacido que nació antes de tiempo, estamos equivocados. Ahí hay todo un proceso dinámico, bio, psico, social, cultural, educativo, ambiental. Lo que hemos aprendido de la epigenética. Aquellas reglas de Mendel, ¿se acuerdan? No, hay muchas de esas cosas que altera lo externo al gen de ese niño en crecimiento dentro del útero. Y si es una niña puede alterar incluso sus ovarios y su segunda generación puede verse alterada genéticamente. Veo caras acá que me llenan, qué lindo verlo. Si hemos aprendido y si tendremos que aprender. La nutrición, también trabajos que hemos realizado y que estamos realizando con respecto a la nutrición de las embarazadas, que han sido pioneros en Uruguay, que se están realizando ahora, que hace 5 años mostramos determinados resultados y dijimos, che, pero acá tenemos que cambiar porque el 22% de los niños de nuestra maternidad, 22%, tienen un déficit latente de hierro menor del que deben tener. Hace 5 años de eso. Y encontramos una relación directa con aquellos que consumían más carne de los que consumían menos carne. 9 de cada 10 de ellos consumían menos carne de la que se debía, en un país productor de carne. Sí, tendremos que agradecer a instituciones que han trabajado y en este momento lo seguimos trabajando. Y no podemos mirar como culpabilizar en determinada etapa a determinadas personas. No, si es así, estamos viendo muy corto. La mira tiene que ser a largo plazo. A largo plazo. Por lo tanto, rutas de trabajo quedan y todos los jóvenes y compañeros y compañeras que quedan, Fernando, Mario, un placer dejar la neonatología del Pereira en manos de ustedes, Fernanda en el Clínicas, o sea, hay un potencial enorme de trabajo y todos los que vienen atrás, toda esta legión de jóvenes que realmente han hecho un clic en la neonatología y sobre todo enfermería, seguir apoyando, cuidemos a nuestra enfermería. Si tendremos que seguir trabajando, obvio que sí. ¿Se ha hecho mucho? ¿No pudimos hacer tantas cosas como hubiéramos deseado? Seguramente ellos lo harán mucho mejor. Hay equipo. Creo que esto es un ejemplo simplemente de que debemos de trabajar a pesar de todos los problemas que vivimos diariamente, que no es fácil. No es fácil. Hoy en la guardia de hoy, hernia diafragmática, el salam severo, neumotoras, hoy. Y yo veía cómo las residentes pasaron la guardia contigo, Catalina, con ojeras, con cansancio, la guardia que tuvieron y siguen trabajando. Es cierto, aprendieron mucho, porque siempre les digo lo mismo. Pero hoy estas personitas manejan estos pacientes tan críticos con una tranquilidad que nos da, que nos llena de orgullo. ¿Todo esto por quiénes? Son por ellos, por ellas, no hay ninguna duda. Estos son fotos de nuestras policlínicas de seguimiento de recién nacidos de extremo bajo peso, 700, 800 gramos, y fotos actuales. Tanto hay, y ojalá hubiera podido tener de todo el país. Porque hoy estamos hablando del Pereira porque circunstancialmente me estoy yendo del Pereira. Pero yo quiero decir la verdad, en todo el país, en Montevideo y en el interior, instituciones públicas y privadas, es admirable los avances que han tenido. Y quería pararme en ella.
Si bien es cierto que no es de Pereira Rosell, es de nuestro país, Olivia pesó al nacer, y la miro a Claudia Martínez, que fue la neonatóloga, 330 gramos. Es la prematura con menor bajo de peso nacida y viva, está cumpliendo mañana 8 meses, de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo no nos va a llenar de orgullo cuando se trabajó bien los obstetras y cuando al nacer, porque se coordinó, cuando al nacer la neonatóloga no dijo, es muy chiquita, la dejo, cosa que si lo habremos sentido. Lo que dijo es, vamos a brindarle todo lo que se pueda brindar. Ella, enfermería, todo el equipo atrás, esa foto al alta del CTI, que está aquí abajo, lo dice todo. Y aquella es una foto de 3,5 kilos, que es un poquito, ya lleva unos días. Hoy está pesando 4,5 kilos. La mamá me mandó un precioso video con una foto de ella, de Olivia. Muchas Olivias no llegaron, ella llegó. Y este tiene que ser el estímulo para todos nosotros. Yo creo que hay mucho por hacer, por ellos, por ellas, y realmente hay gente que es imprescindible, y son ellos. Gracias.